El pequeño Carlitos, de un cuento de la condesa de Segur. Había una vez una pobre viuda que vivía en una casita cerca de una montaña en compañía de su único hijo. Este era un niño de 7 años que se llamaba Carlos. Carlitos era muy bueno y obediente. Trataba siempre de ser útil. Cuando su madre iba al mercado a vender los productos de la huerta, él ordenaba la casa, daba de comer a las gallinas, regaba las plantas y encendía el fuego en la cocina. Madre e hijo eran felices a pesar de su pobreza. A menudo hablaban de la vecina montaña, por cuyas laderas no se aventuraba nadie, pues se decía que allí habitaban monstruos espantosos y fieras terribles que vagaban por senderos intrincados y profundos precipicios. Un día la madre de Carlitos enfermó gravemente. Una dolencia misteriosa la obligó a estar acostada. Era imposible llamar al médico. No tenían un céntimo y bien pronto la miseria llenó de tristezas aquel hogar. Ni parientes ni vecinos tenía la pobre enferma y su hijo. Este seguía ocupándose de los quehaceres y atendía a la madre, que empeoraba día en día. ¿Te sientes mal, mamita?, preguntaba el pequeño todas las mañanas al levantarse y antes de salir para la huerta. Hoy me siento algo mejor, respondía la buena mujer para no afligir a su hijo. Un día Carlitos, desesperado, al ver que su madre había cerrado los ojos y permanecía inmóvil, se arrodilló junto a ella y rompió a llorar. Recordó haber oído hablar del hada benéfica, que ayudaba a los desventurados, y enseguida la invocó con estas palabras: Hada benéfica, tú que eres buena con todo el mundo, apiádate de nosotros. Mi pobre mamita se muere, sálvala tú que todo lo puedes. No había terminado aún aquella invocación cuando se abrió de par en par la ventana de la casa y entró una hermosa señora que se dirigió a Carlitos con una sonrisa en los labios. Soy el hada benéfica, he oído tu súplica y vengo a socorrerte. Carlitos se secó las lágrimas que le bañaban las mejillas y envolvió al hada en una mirada de agradecimiento. Esta se acercó al lecho y comprobó que el estado de la pobre mujer era muy grave. Tu madre no puede sanar con medicinas normales. Es necesario que se le expriman entre los labios algunas hojas de la planta de la vida. ¿Y dónde crece la planta de la vida?, preguntó ansiosamente Carlitos. Iré enseguida a buscarla. La planta de la vida, querido niño, crece solamente en el jardín de las hadas. ¿Queda lejos de aquí el jardín de las hadas? Pues yo deseo ir a él. No, está sobre la cima de la vecina montaña, pero para llegar a él hay que subir por escarpados senderos, donde muchos peligros acechan al viajero. Estoy decidido a ir allá, respondió el animoso niño, pero ¿quién cuidará a mamita durante mi ausencia? No te preocupes, a tu retorno la encontrarás como está ahora. Veo que eres un muchacho valiente. Buen viaje. Carlitos besó a su madre, saludó con una sonrisa a la hada benéfica y salió de la casa alentado por la esperanza. Anduvo todo el día. A medida que avanzaba, le parecía que la montaña mágica se alejaba más y más. Finalmente llegó a un bosquecillo situado al pie de la escarpada ladera. Se sentó para descansar y comió unos mendrugos de pan. De pronto, advirtió que un cuervo aleteaba allí cerca. El ave había caído en una trampa y no podía liberarse. El niño cortó el lazo con su cuchillo y el prisionero dio 3 vueltas volando sobre su libertador. Antes de alejarse, el cuervo graznó y Carlitos entendió que el ave le decía con su ronca voz: «Gracias, estaré a la recíproca». Carlitos reanudó la marcha y penetró en el bosquecillo. En medio de la espesura, vio que un gallo corría desalado, seguido de un zorro hambriento. Con el propósito de salvarlo de la voracidad del perseguidor, el niño escondió al gallo debajo de su blusa. El zorro se alejó buscando a su víctima entre el follaje y el gallo agradeció a su salvador. «Gracias por haberme salvado. Estaré a la recíproca». Carlitos quedó asombrado al oír hablar a un cuervo y a un gallo. Recordó entonces que se hallaba en la ladera de la montaña mágica. Allí todo podía esperarse.
Al orillar un charco, el niño vio una ranita inmóvil. Parecía fascinada por una serpiente que se le acercaba lentamente para tragársela. Con la intención de salvar a la ranita, Carlos arrojó una piedra contra el reptil y éste se alejó. «Gracias, estaré a la recíproca», dijo la rana, saltando dentro del charco. El viajero prosiguió la marcha y llegó a orillas de un arroyo profundo y turbulento. Lo bordeó durante un buen rato, tratando de descubrir un vado por donde cruzar o bien un puentecillo. Nada. «Hada benéfica, ¿qué haré para pasar?» «El hada benéfica no puede ayudarte aquí. En la montaña mágica ella no tiene ningún poder». El que había respondido a la invocación del viajero era el gallo. «Hace un instante me salvaste la vida. Pues bien, ahora monta sobre mi lomo y te pasaré a la otra orilla». Una vez atravesado el arroyo, Carlitos reanudó la marcha. Anduvo, pero le parecía que no adelantaba nada. La cima de la montaña se veía siempre lejana. «Es inútil que te afanes, muchacho. ¿Qué buscas en la montaña mágica?». Se volvió Carlitos al oír esta voz y se encontró con un viejo que le dirigía una mirada maliciosa. «Señor, he venido de muy lejos. Quiero llegar a la cima. En el jardín de las hadas debo recoger unas hojas de la planta de la vida. Mi madre está enferma. Solo el jugo de esas hojas puede sanarla». «Veo que eres un muchacho decidido», comentó el viejo. «Soy uno de los genios de la montaña mágica. Estoy dispuesto a ayudarte, pero antes debes cumplir lo que yo te ordene». «De mil amores, ordene, señor, que yo por mi parte sabré satisfacer su voluntad». «¿Ves aquel trigal? Debes segarlo, trillarlo, moler el grano, amasar la harina y cocer los panes. En el foso cercano encontrarás todo lo necesario para dichas labores. Al término de tu faena, acudiré a tu llamado». Carlitos no se desanimó a ver el inmenso campo de trigo. Se puso a la tarea y en un mes segó todas las espigas. En otros 30 días separó el grano de la paja. En 15 días molió el grano. Y en otros 15 amasó la harina. Cuando los panes estuvieron cocidos, llamó al viejo y éste apareció sonriente. «Bien, estoy satisfecho. Toma esta tabaquera. Encontrarás en ella algo que te será de utilidad a su debido tiempo». Aquel era, en verdad, un extraño regalo. ¿Para qué quería una tabaquera Carlitos? Pero éste agradeció el obsequio y lo guardó en uno de sus bolsillos. Al reanudar la marcha, advirtió que se acercaba rápidamente a la cima de la montaña. Al llegar a un muro alto y liso, lo bordeó durante 3 días sin encontrar una abertura para pasar al otro lado. Se sentó cansado y con un gran desconsuelo. ¿Qué hacer? ¿Volver a su casa sin las hojas de la planta de la vida? ¡Jamás! Decidido a no dar un solo paso más, Carlitos permaneció al pie del muro durante 45 días. Al cabo de este tiempo, el muro se resquebrajó con estruendo y apareció un gigante. «¿Quién eres?», preguntó éste dirigiéndose al niño. «Soy Carlitos, el hijo de doña Teresa». «¿Qué buscas aquí?». «Debo llegar a la cima del monte, señor». «¿Para qué?». «Voy en busca de la planta de la vida». «¿Te propones destruirla?». «No, señor, solamente quiero arrancar unas hojitas». «¿Para qué?». «Mi madre está enferma y solo el jugo de esas hojas pueden salvarla de la muerte». «¿Quién te dijo eso?». «La hada benéfica». ¿Fue ella quien te mandó aquí?». «Sí, señor». «Pues debes saber que yo soy el guardián de todos los terrenos que se extienden detrás de este muro». ¿Y me dejaréis pasar? El muro resistió 45 días, pero lo venciste con tu paciente espera. Se ve que eres testarudo. Ahora no me queda sino dejarte pasar.
Yo no soy testarudo, señor. Soy constante, que no es lo mismo. Ante el tono firme de la respuesta del niño, el gigante repuso. Bien, ¿ves esos viñedos? La uva está madura. Debes hacer la vendimia y preparar el vino. Luego lo envasarás en aquellos 100 toneles alineados junto al muro y al final acudiré a tu llamada y te dejaré pasar. Carlitos terminó la vendimia en 30 días. Exprimió la uva, llenó los toneles y, al término de la larga tarea, llamó al gigante. Este probó el vino y se mostró satisfecho. Estoy contento. Has trabajado bien. Toma este cardo. Cuando necesites algo, acércalo a tu nariz y huélelo. Carlitos consideró que aquel regalo era muy extraño, sobre todo al comprobar que aquel cardo no tenía perfume. Sin embargo, agradeció el obsequio al gigante y prosiguió la marcha hasta la cima de la montaña. Después de varias semanas, se encontró ante un precipicio que le cerraba el paso. ¿Qué haré?, se dijo el animoso niño con honda preocupación. Por primera vez se sintió desanimado y se sentó en la orilla del barranco. Después de unos instantes, fue sorprendido por un aullido estremecedor. Se volvió sobresaltado y vio que un lobo feroz lo miraba torvamente. ¿Qué buscas en mi reino?, aulló la fiera. Señor lobo, debo llegar a la cima de la montaña. Necesito unas hojas de la planta de la vida que crece en el jardín de las hadas. Mi madre está muy grave. Solo el jugo de esas hojas puede salvarla de la muerte. Si me ayudas a pasar este precipicio, haré lo que me ordenes. Bien, repuso el lobo. ¿Ves esa selva? Es mi reino. En la espesura hay animales de caza. Debes cazarlos y preparar un buen asado con todos ellos. Junto a aquel árbol encontrarás flechas y asadores. Cuando hayas cumplido esta tarea, acudiré a tu llamada. Carlitos empezó a disparar flechas diestro y siniestro, pero como nunca había manejado el arco, no daba en el blanco. Ni una liebre, ni un ciervo, ni siquiera una perdiz había cobrado al llegar la noche. Al terminar esa jornada, comprobó que habían sido infructuosos sus esfuerzos. Tal como el lobo se lo anunciara, no faltaba la caza en esa inmensa extensión boscosa, pero no lograba acercarse a ninguna pieza. Los coloridos faisanes formaban bandadas que se posaban en los árboles, pero ¡ay!, parecían elegir siempre los más distantes, los situados en el borde más alejado del claro donde Carlitos penetraba. Los gigantescos ciervos pacían la hierba en la cuesta de algún montecillo, pero el vigía siempre alcanzaba a descubrirlo antes de que se acercara, y la manada echaba a correr. No tuvo mejor suerte con las gordas ocas ni con los ruidosos ánades silvestres que retozaban en los estanques. Al alba reanudó la tarea. En vano. Estaba visto que no podría dar término a la tarea encomendada por el lobo. Esta vez no podré cumplir la orden, se dijo Carlitos, presa de un profundo desaliento. El lobo me comerá y mi madre esperará en vano las hojas de la planta de la vida. En aquel momento el niño oyó un rumor de alas que venían de la altura. Levantó la mirada y advirtió que un cuervo aleteaba sobre su cabeza. Al cabo de unos minutos, el ave se posó sobre una rama y habló. ¿No me recuerdas? Carlitos no sabía qué responder. Soy el cuervo que liberaste del lazo. Hace de esto algunos meses, pero yo nunca me olvido de mis deudas de gratitud. Ahora recuerdo que me dijiste, gracias, estaré a la recíproca. Efectivamente, estoy aquí para socorrerte. ¿Y de qué manera podrás ayudarme? ¿Cazando a los animales de la floresta del lobo? He advertido que eres inhábil en el manejo del arco. Yo cobraré las piezas, tú ocúpate de asarlas. Dividiendo entre los dos la tarea, trabajaremos mejor. 40 días con sus noches trabajaron Carlitos y el cuervo agradecido, uno preparando trampas y el otro dando vueltas al asador. Cuando no quedaba un animal en la floresta, el cuervo se despidió de Carlitos con palabras de aliento. Esto llamó al lobo y la bestia feroz acurrió con presteza. ¿Has preparado el asador? Ahí lo tienes, señor lobo.
¿Están todos los animales de la floresta? Todos, no quedó uno vivo. Puedes cerciorarte recorriendo la espesura. Bien, has cumplido como bueno muchacho. Vamos a ver qué tal está el asado. Cuando el lobo comprobó que el asado estaba a punto, se declaró satisfecho. ¿Nunca habías cazado antes? Preguntó al tiempo que se disponía a devorar aquel montón de animales. Nunca, señor lobo. Pues has hecho un buen trabajo. ¿Quién te enseñó a manejar el asador? Mi madre. Los pobres tenemos que aprender muchas cosas desde chicos. Bravo muchacho. Mereces una recompensa. Carlitos miró al lobo con ansiedad y éste prosiguió. Una vez que hayas llegado al jardín de las hadas y hayas obtenido una ramita de la planta de la vida, monta en este bastón. Ordénale que te lleve a donde quieras llegar. Te obedecerá al instante. Así habló el lobo en señal de despedida y se volvió para dar cuenta de las liebres, faisanes, perdices y otras piezas que Carlitos había cazado con ayuda del cuervo. Señor lobo, ha olvidado lo principal, dijo Carlitos. ¡Qué mala memoria, es cierto! Debo ayudarte a pasar el precipicio. Monta sobre mi rabo. El niño obedeció y de un portentoso salto el lobo lo transportó al otro lado. ¿Estás contento ahora? Sí, señor lobo. Ojalá encuentre siempre guardianes como usted en el camino. Adiós y buena suerte. Al cabo de unos días de marcha, Carlitos divisó la cima de la montaña, pero cuando se hallaba a pocos centenares de metros, vio que un profundo foso le cerraba el paso. Estaba lleno de agua cristalina, en la cual nadaban muchos peces. Un gato enorme, de pelo claro y ojos verdes, avanzó hasta el viajero en actitud amenazadora. ¿Qué buscas aquí? ¿Quién te ha dado permiso para entrar en mi reino? Mi propósito, señor gato, es llegar a la cima de la montaña. Debo arrancar unas hojas de la planta de la vida en el jardín de las hadas. Mi madre está muy enferma y sólo así podrá salvarse con el jugo de esas hojas. Bien, respondió el gato. Si es así, te dejaré pasar. Pero antes debes pescar para mí todos los peces del foso. Cava en la arena y encontrarás anzuelos, redes y demás útiles de pesca. Cuando termines la tarea, acudiré a tu llamada. Ese momento será el momento más oportuno para conversar acerca de tu pedido. Siempre, naturalmente, que tú cumplas con la condición de proveerme debidamente de pescado fresco. Carlitos encontró bajo la arena los útiles necesarios y se puso a la tarea con ánimo de terminar pronto. Echó varios anzuelos al agua, pero los peces no picaban. Echó las redes y las sacó vacías. Descorazonado ante el fracaso, se sentó junto a la orilla del foso sin saber qué hacer. Realmente no tengo suerte, dijo en voz baja. No podré cumplir la orden del gato. Parece mentira, Crack, que un muchacho tan valiente y decidido se deje vencer por el desánimo, Crack. Al oír estas palabras, Carlitos se volvió para ver quién estaba detrás de él. Soy la ranita que salvaste de ser devorada por la serpiente, ¿te acuerdas, Crack? Sí, me acuerdo, respondió el niño, pero ahora soy yo el que está en un gran apuro. Me he comprometido a pescar todos los peces de este foso, y hasta ahora no he sacado ni una sardina. Pues yo he venido a socorrerte. Nunca olvidaré que me salvaste la vida. Pero, ¿qué ayuda puedes prestarme tú, tan pequeña? Ya verás, Crack, replicó la rana, y diciendo esto, se echó al agua. No había pasado un minuto cuando apareció en la orilla con una merluza. Después volvió al agua y sacó un salmón. Minuto tras minuto, en 40 días, la buena ranita amontonó sobre la orilla todos los peces del lago. Con su vocecita de flauta se despidió de Carlitos diciéndole: ¿Te puedes llamar al señor gato, Crack? Cuando éste acudió a la llamada y vio el montón de peces acumulados sobre la orilla, no pudo contener una exclamación de elogio. ¡Buen trabajo, muchacho! ¡Mereces un premio, toma! Y diciendo esto, el gato se arrancó una uña y la ofreció a Carlitos. Cuando te sientas cansado, tócate la frente con esta uña mía y te sentirás más fresco que una brisa de primavera. Y ahora sube mi rabo, te servirá de puente.
En efecto, el fuerte rabo del gato llegó a la orilla opuesta del foso y el viajero pudo seguir su camino. Cuando se sentía cansado, se tocaba la frente con la uña del gato y enseguida recobraba fuerzas. En poco tiempo llegó a la cima de la montaña y entró en el jardín de las hadas. Multitud de plantas de todos los tamaños, con flores de colores diversos, crecían sobre bancales bien cuidados. ¿Cuál será la planta de la vida?, se decía Carlitos, perplejo ante tantos vegetales, cuando oyó una vocecita que parecía salir de entre sus pies. ¿Será algún animalito agradecido que viene a socorrerme con sus indicaciones?, murmuró Carlitos. No, muchacho, ningún animalito. Soy el doctor Herbolario. Cuido todas las plantas del jardín de las hadas. ¿Puedo serte útil en algo? Carlitos miró hacia abajo y vio un hombrecillo de larga barba blanca, vestía de rojo, manto, bonete y escarpines. Su gesto amistoso dio ánimo al niño. Necesito saber cuál de estos vegetales es la planta de la vida. El hada benéfica me ha ordenado recoger unas hojas de esa planta para salvar a mi madre, que está gravemente enferma. Si te ha mandado el hada benéfica, es señal de que eres un buen muchacho. Ven, sígueme. Te conduciré a este lugar en que crece esa planta maravillosa. Carlitos siguió de cerca al hombrecillo, que a ratos desaparecía entre las altas hierbas, las flores y los hongos que crecían al borde del sendero. Cuando llegaron a una pequeña orilla, el doctor Herbolario señaló una planta que crecía aislada del resto de los vegetales. Ahí la tienes. Muy pocos la conocen. Se necesita un ánimo valiente y un corazón bondadoso para llegar hasta aquí. Diciendo así, el hombrecillo arrancó una rama de la planta mágica y la entregó al animoso niño. Ten cuidado, le dijo. No la poses en lugar alguno antes de llegar a tu casa, pues de lo contrario desaparecería. Regresa pronto, muchacho, y haz con las hojas de esta ramita lo que la hada benéfica te ha recomendado. Apenas hubo dicho estas palabras, el hombrecillo se despidió con un ademán y desapareció debajo de unos hongos. Carlitos no tuvo tiempo de expresarle su agradecimiento. Se decidió a emprender el regreso y experimentó un breve desaliento al pensar en el largo y dificultoso camino que le esperaba. Pero recordó que llevaba consigo el obsequio del lobo. Preocupado, antes que por cualquier otra cosa por el deseo de llevar la salvación a su madre, tomó el nudoso bastón, se colocó horcajadas en él y dijo: «Condúceme a casa, bastoncito». Apenas pronunciadas estas palabras, el niño sintió que se elevaba a gran altura. A caballo del bastón mágico, voló sobre los precipicios de la montaña, atravesó bosques y praderas, cruzó ríos y arroyos y llegó a su casa. En pocos minutos había recorrido la distancia que a la ida apenas pudo cubrir en muchos meses de esfuerzo y duras tareas cumplidas ante cada obstáculo que le había puesto la mágica montaña. Entró por la ventana y se encontró al pie del lecho en el que yacía su madre. La pobre mujer estaba en la misma posición en que la había dejado 2 años antes. Carlitos no perdió tiempo, arrancó una hojita de la rama que no había soltado en ningún momento durante su rápido viaje y la estrujó sobre los labios descoloridos de su mamá. Ésta los entreabrió, pero no dio señales de vida. El niño fue arrancando otras hojas que exprimió sobre la boca entreabierta. Su madre abrió los ojos y se incorporó un poco. Reconoció como en sus sueños a su hijo y exclamó con una sonrisa que le coloreó las pálidas mejillas: «Carlitos, hijo mío, ¿cuánto he dormido, no es cierto?» «Sí, mamá», respondió el niño, «has dormido mucho tiempo». «¿Cuánto has crecido, hijo? Se diría que tienes 2 años más que cuando me acosté». Carlitos se disponía a explicarle que, en efecto, habían pasado casi 2 años cuando una luz sobrenatural iluminó la casa. Había entrado el hada benéfica, que acarició al niño y explicó a la madre todo lo ocurrido. Al terminar el relato, se dirigió al pequeño y le dijo: «Como premio por tu comportamiento, puedes hacer uso de los poderes mágicos de los objetos que te han regalado los animales de la montaña». Carlitos abrió la tabaquera que le había regalado el viejecito del trigal,
Del interior salieron miles de pequeños obreros. En un santiamén construyeron un palacio junto a la modesta casita y luego diseñaron un hermoso jardín rodeado de un bosquecillo. «Este palacio es tuyo», explicó el hada, «y cada vez que necesites algo, recurre al cardo gigante o a la uña del gato. Y no te olvides que para viajar cuentas con el bastón de lobo». Carlitos se arrodilló ante su bienhechora y le besó la mano. Cuando ésta hubo desaparecido por la ventana, subiendo por la escala del oro de un rayo del sol, la madre de Carlitos expresó el deseo de levantarse y vestirse para ordenar y recorrer su espléndida casa. Pero en la nueva morada todo se hallaba ordenado: muebles, lencería, alfombras, vestidos, útiles de cocina y la despensa bien abastecida. En pocos días, el niño transformó el valle en una gran ciudad, con palacios soberbios, talleres, fábricas, asilos, hospitales, escuelas, parques y jardines. Pasaron unas semanas y un día Carlitos quiso saber qué efectos benéficos producía la flor de cardo. En cuanto la olió, oyó rumores apagados. Poco a poco empezó a distinguir voces y al cabo de un rato percibió claramente las palabras de las multitudes de lejanas comarcas. Carlitos comprendió que oliendo la flor del cardo podía enterarse de las noticias de las más apartadas regiones de la tierra. Cuando él o la madre se sentían enfermos o simplemente cansados, recurrían a la uña del gato. Inmediatamente sentían un gran alivio y recobraban sus fuerzas. «¿Estás contenta, mamá?», repetía el niño a su madre después de cada uno de los prodigios producidos por la flor del cardo, la uña del gato y los obreritos de la tabaquera. «Muy contenta», respondió la madre. «Debemos estar siempre agradecidos a la hada benéfica que nos procuró tantos dones. Yo guardo también un buen recuerdo del hombre que me regaló la tabaquera, del gigante que me dio la flor y del gato que me entregó una de sus uñas». «Te olvidas del bastón que te obsequió el lobo, Carlitos». «Es cierto, madre, y a propósito, tengo ganas de cabalgar en el bastón y recorrer mundo». «Bien pensado, hijo mío, pero no tardes en volver». «No te preocupes, madre. El bastón me lleva con la velocidad del viento. No he de tardar mucho en dar la vuelta al mundo». En suma, el animoso niño, haciendo uso de los poderes del bastón, del cardo, de la uña y de la tabaquera, obtenía cuanto necesitaba.